Bueno, decimos que los mercados están esperando definiciones. El mercado argentino de capitales, si hablamos del mercado en general, hablamos del mercado de bonos, el mercado de acciones, se encuentra con una alta volatilidad propio del periodo preelectoral. Hoy, en particular, el Merval tuvo una pequeña baja, pero la realidad es que todo esto depende no solo de lo que sucede en el mundo, sino de las expectativas que se van retroalimentando respecto a qué sucederá después de las elecciones, sea ahora, el día 22 de octubre, sea un balotaje, pero sobre todo a partir del 10 de diciembre. ¿Qué política económica concreta se va a estar instrumentando? ¿Continuará el ministro de Economía actual? ¿Continuará Sergio Massa con lo que es la gestión de una política económica totalmente, hoy por hoy podríamos decir, benevolente hacia los distintos agentes económicos del país, pero que es imposible de poder mantenerse, en el sentido que si estamos planteando una política económica al estilo Massa en la actualidad, bueno, lo que estamos viendo es Papá Noel que trae regalos, que a los monotributistas les dicen no pagues y a los empleados de relación de dependencia no pagues tampoco ganancias y ganás mucho dinero. Si todos consumimos y tenemos que pagar IVA, bueno, no compremos con IVA si es alimento y en definitiva terminan siendo las boletas en sí para un conjunto de personas que tienen menor ingreso, menos de 400.000 pesos dentro de la economía argentina y eso implica una cantidad importante del total de la población. Pero eso nos va a llevar a un déficit fiscal muy importante y la pregunta es cómo se va a tratar esto sobre el final de año y el año que viene, vía emisión, qué va a pasar con el endeudamiento. Es una incógnita bastante importante y los mercados requieren de esto por una cuestión muy simple. Los mercados, cuando hablo de mercados, son promesas de pago en bonos, contratos que hay que cumplir, y el caso de acciones son valores de activos en base a los dividendos que puedan estar pagando los accionistas, las empresas que están cotizando en bolsa. Y es nada más también una, llamémoslo, un indicador de lo que sucede en el resto del sector real de la economía, en que no opera en bolsa, pero son transacciones de empresas, posibilidades de inversión a futuro. Y todo esto también no solo es Massa quien está generando expectativas difusas, sino también tenemos a los otros candidatos, ¿no? Por supuesto que dentro de esos candidatos no podemos dejar de considerar lo que es las distintas presentaciones que ha hecho respecto a el futuro, a su futura política económica, el candidato Milei, en donde habla de un plan motosierra, un plan donde va a estar reduciendo gastos, pero después termina aliado con Barrio Nuevo, donde las listas en provincia de Buenos Aires y, ojo, también en el interior está plagada de gente que viene de lo más, de la más acérrima casta histórica, sea en Buenos Aires, uno ve también en otras provincias candidatos que han estado polulando en las filas de otros partidos y han mutado en ser miembros de distintos partidos y ahora van a estar representando desde el liberalismo a la población de sus provincias o de sus municipios. Claro que uno dice, no veo por ese lado alguna política fiscal conducente a resolver los problemas de Argentina. La motosierra puede ser muy graciosa, pero falta un plan concreto que se ha presentado. El punto de vista de lo monetario, exactamente lo mismo. No iba a haber Banco Central, lo cual era un disparate, porque quién iba a estar regulando al sistema financiero en el sentido de cumplimiento de capitales mínimos, las reservas que son necesarias, etcétera, el funcionamiento en sí del sistema financiero. Entonces puede pasar el estilo como plantea Cavallo a tener un banco central que sirva para la función de control y regulación, pero que elimine la función de emisión. Entonces estamos hablando de una convertibilidad. Lo que falta definir es el tipo de cambio y hay que recordar que Menem comienza con 600 australes por dólar y termina siendo la convertibilidad austral a 10.000 australes por dólar. Entonces, ojo que la dolarización puede parecer
muy interesante, pero el ajuste cambiario que se puede dar, si además se hace en muy poco tiempo, puede ser extraordinariamente alto y eso también va a implicar un ajuste en términos nominales importantes sobre el resto de la economía y el que va a terminar siendo afectado va a ser, sobre todo, quizás hasta el votante de Milei de bajos ingresos, precarizado, que lo busca como una salvación y se va a encontrar que va a ser quizás el que más damnificado termine resultando. Ojo, tampoco es que vamos a estar planteando que el restante candidato, o sea, la restante candidato que sería Patricia Bullrich, está llenando de información a la población sobre efectivamente qué es lo que va a hacer ella cuando sea potencialmente presidenta de Argentina. Melconian salió a salvar las papas, presentando un supuesto plan que ya está elaborado, con un grupo importante de economistas de prestigio que lo acompaña, los mismos que estaban Cambiemos en la gestión anterior, o sea que aparece un conjunto de personas que cumplieron funciones y llevaron al ocaso de la gestión de Macri, o sea que quizás el que no estuvo fue el que estuvo un año, pero después de los que se han nombrado, hay bastantes que lo han estado acompañando. Falta que aparezca Rosendo Fraga para estar al frente del Banco Nación otra vez, y ahí ya sabemos que va a haber créditos para todos los amigos y listo. Entonces, falta un plan económico, los mercados lo están planteando, por suerte vienen los distintos momentos en los cuales los candidatos van a estar testeándose entre sí en lo que son los debates y al mismo tiempo calculo que la necesidad de conseguir votos van a, por lo menos los que son los opositores, a hacer más finos lo que son las presentaciones de sus ideas. Por supuesto no van a entrar con los números exactos de cada una de las medidas que van a estar tomando, pero sí algo más, llamémoslo, estructurado y sobre todo también por una cuestión muy simple. Si lo quieren comunicar o no, será algo que les recomendarán hacerlo o no, pero lo que viene por delante para cualquiera de los candidatos que vayan a asumir después lo que sería la presidencia de Argentina, va a ser encontrarse con la gente, creo que el 11 de diciembre ya van a estar siendo visitados o van a estar visitando o ya desde antes, por supuesto, ya han tenido contacto con la gente del FMI que está deseoso de terminar la situación que está viviendo con Argentina, en el sentido de tener solamente una refinanciación, dándole dinero al gobierno argentino para que le pague las deudas al propio FMI, incumpliendo con lo que son las metas. Cuando uno lee las proyecciones del FMI, mejor dicho, están las de este año, pero para este año es una caída del 2,5%, una inflación, y este gráfico que estoy compartiendo es un gráfico de abril de este año, ya ha modificado que son las expectativas encima del 120%, y esto va creciendo. Las expectativas reales de inflación para el año que viene están entre el 150 y el 200%, y somos el único país del G20 y también, llamémoslo, de la Conmebol, que va a tener recesión el año que viene, y eso es algo que parece que independientemente de quién sea el candidato que gane, se va a estar verificando. El tema es que si genera un real cambio en expectativas a partir de su gestión, si efectivamente se toman las medidas que corresponde tomar, seguramente esa parte de recesión inicial que va a tener cualquiera de los mandatos va a ser más corta. El ajuste va a tener que realizarse, quizás cambie la postura si es cambiemos y se haga mucho más rápido todo lo que hay que realizar. Esa es una postura que seguramente implique algún tipo de costo social importante. En el caso de Milei desconocemos cómo quiere implementar lo que ha planteado por una cuestión muy simple. Lo que él ha planteado tiene errores directamente en lo que es la gestión de sus propias ideas, lo cual hace dificultoso la implementación de algo que está errado. ¿Mm? Tanto en lo que es la disminución de gastos que ha dicho, el 15%, después el 5%, eliminar el Banco Central, lo cual es no posible, no porque no lo permita la Constitución, no es la discusión esa, sino el hecho de que requiere esa entidad de control, de supervisión del sistema financiero, sino también qué va a hacer con la CNB.
Porque en definitiva es la que autoriza la emisión de los títulos públicos que existen en los mercados. Entonces, lo que deberíamos entender bien es qué es lo que quiere hacer y cuáles son todas las distintas personas que lo van a estar acompañando para la implementación de esas ideas. Por otro lado, Massa sí genera una duda muy grande sobre cómo va a ser el cambio político en su conducción, en el sentido de que hoy es Papá Noel y de golpe el 10 de diciembre tiene que pasar a ser lo opuesto para poner en caja lo que ahora se ha ido de caja, porque si no va a ser hiperinflacionaria la economía argentina hacia adelante. Mientras tanto, como planteaba, los mercados están expectantes. Si vemos el Merval, en el día de la fecha tuvo una baja marginal, 0,87%. Es más, habíamos planteado esto en informes directamente vinculados con lo que son inversiones, en el sentido que, a ver si lo podemos compartir, gráficos técnicos del Merval, a compartirlos, podía mostrar cómo es que estaba en una posición de neutralidad, a la posición de neutralidad. Ahora voy a compartir el gráfico. Primero, lo que es el inicio. TradingView es una buena página para poder estar viendo información técnica. Vemos que distintos indicadores daban un nivel que sería neutral, pero si entramos en gráficos de Merval, nos vamos a estar encontrando que el Merval estaba describiendo, ha estado en un canal ascendente y ha estado respetando el estar tocando un par de veces lo que es el límite inferior del canal. Realmente uno puede estar encontrando que en algún punto, podría ser entre hoy y mañana, se esté tocando esta línea azul, que sería la línea inferior de un canal ascendente. Lo importante es ver si rebota acá o directamente quiebra la línea. Si es que rebota, podríamos estar pensando en una, una suba de lo que sería otra vez Merval a lo que sería una línea paralela, llamémosle línea paralela a esta línea que estábamos mostrando acá, una paralela que, a ver si la podemos hacer, no me la permitió hacer, pero supongamos que lo que estamos haciendo es la línea paralela que seguramente esté en un valor superando los 600.000 puntos. Si vemos el mercado internacional, el miércoles pasado, cuando la Fed termina con lo que es su reunión, plantean que no mueven la tasa de interés, pero que sí lo van a hacer en cualquiera de las dos reuniones que vienen por delante, dado que la inflación no está controlada en Estados Unidos. Y eso ha llevado al mercado norteamericano a un ajuste, mucho miedo de una recesión más profunda de la que hoy se está evidenciando. Técnicamente, la economía al no crecer pasa a estar en una situación de recesión, no para Argentina, que tiene una caída del 5% interanual, pero sí para lo que es el mercado norteamericano. Entonces vemos una posibilidad de ajuste en el mercado local, tocando este límite inferior. Si el mercado internacional tiene un ajuste mucho mayor, puede ser que también nos lleve a nosotros a un ajuste también mayor en nuestro mercado, con un tipo de cambio que por lo menos hasta fin de esta semana debería estar estable. Veremos qué sucede cuando termine el dólar soja, que termina durante el mes de septiembre, a ver si hay una extensión a lo que es octubre. Y si en esos dólares que entran por el dólar soja 4, veremos cómo hace el Banco Central para contener el dólar MEP en un valor que estuvo entre 680 y 700 pesos. Termina generalmente todos los días más cerca de 680. Eso ha llevado al Blue a estar cercano a los 740. Bueno, veremos qué sucede, sobre todo la dolarización de carteras preelectoral. En ese marco puede darse la posibilidad de un quiebre de esta línea de tendencia y una posibilidad importante de aprovechar con liquidez para posicionarse a un nivel de Merval más cercano a los 460.000. Pero eso es técnicamente. Ahora hay factores fundamentales como la retroalimentación de expectativas a partir de un plan económico claro de aquel que esté por, o de cualquiera de los tres que tengan posibilidades de ser presidente de Argentina, dado que eso va a estar afectando directamente el nivel de rentabilidad de las empresas, por lo tanto afectará los valores de sus acciones, los precios de sus acciones, los valores, precios son los que se generan en las transacciones, y también lo que es la posibilidad de
mantener una sostenibilidad del endeudamiento argentino, así como también de todo el sector privado. Y eso puede estar implicando, como dije antes, una recesión más corta o más prolongada en función de la posibilidad o no de reconducir la economía. En función de la clarificación de qué es lo que se va a hacer como política económica, en este contexto que estamos describiendo, es que van a reaccionar los mercados con alta volatilidad y dando muchas oportunidades para poder posicionarse en activos que seguramente, más de acuerdo a estas expectativas, pero la verdad es, a partir de una reconducción posterior de la economía, seguramente se van a volver mucho más lo que valen ahora en dólares. Bueno, cualquier consulta, aclaración, comentario lo pueden hacer por debajo de este video. Pueden enviar un email a centavotamos@gmail.com o también desde la página web de Consultor Financiero hay un espacio de contactos y desde ahí con todos sus datos pueden mandar la consulta o contacto que deseen. Bueno, buenas tardes, hasta luego.